Imagina que recibes un correo con el asunto gana $1.000.000 ahora. Tu filtro de spam lo mueve automáticamente a la carpeta de correo no deseado. Nunca lo ves. Nunca lo lees. ¿Cómo sabe el filtro que ese correo es spam? No leyó el contenido con comprensión humana. No le preguntó a nadie. No tiene una lista de correos malos que memorizar. Lo que tiene es algo mucho más poderoso y elegante, probabilidades. El filtro calcula, basándose en miles de correos anteriores que los humanos etiquetaron como spam o como legítimos, cuál es la probabilidad de que este correo en particular sea basura dado que contiene ciertas palabras, viene de cierto remitente, tiene cierto formato. Y eso es exactamente lo que vamos a aprender en este video, cómo la IA usa probabilidades para tomar decisiones en el mundo real, con información incompleta, con incertidumbre, con datos que nunca son perfectos. Vamos a ver tres cosas. Primero, la base matemática, que son las probabilidades y cómo se convierten en una herramienta de razonamiento. Segundo, el corazón del asunto, la regla de Bayes. Y tercero, cómo esa regla se convierte en un clasificador real que funciona en producción. Acto 1. Probabilidades y odds. Empecemos por un problema fundamental, el mundo real casi nunca viene con certeza absoluta. Cuando un médico mira una radiografía y dice esto podría ser un nódulo pulmonar, no está equivocado si no lo es. Está siendo honesto sobre la incertidumbre. Cuando un banco evalúa si aprobar un crédito, no sabe con certeza si el solicitante va a pagar. Tiene información, historial crediticio, ingresos, deuda actual. Con esa información estima la probabilidad de incumplimiento. Cuando un sistema detecta una transacción sospechosa, no sabe con certeza si es fraude. Compara el patrón con miles de transacciones anteriores y estima cuán probable es que sea fraudulenta. En todos estos casos, la herramienta fundamental es la probabilidad. No como concepto filosófico abstracto, sino como número concreto y accionable que permite tomar decisiones racionales bajo incertidumbre. Una probabilidad es un número entre 0 y 1 que representa cuán frecuentemente esperamos que ocurra un evento si repetimos la situación muchas veces. Probabilidad 0, el evento nunca ocurre. Probabilidad 1, el evento siempre ocurre. Probabilidad de 0.5, el evento ocurre aproximadamente la mitad de las veces. Cuando decimos que hay una probabilidad de 70% de que llueva mañana, estamos cuantificando la incertidumbre. Hay dos interpretaciones de la probabilidad que vale la pena conocer. La interpretación frecuentista dice que la probabilidad es la frecuencia a largo plazo. Si lanzas una moneda justa infinitas veces, el 50% caerá cara. La probabilidad es una propiedad objetiva del mundo físico. La interpretación bayesiana dice que la probabilidad es un grado de creencia, cuánto confías tú en que algo es verdad dado toda la información que tienes. Puede asignarse a eventos únicos, hipótesis científicas, pronósticos sobre el futuro. Es objetiva en el sentido de que depende de lo que sabes. Pero es racional, sigue reglas matemáticas precisas que garantizan consistencia. Pero la probabilidad más poderosa no es la probabilidad de que algo ocurra en abstracto. Es la probabilidad de que algo ocurra dado que ya sabemos otra cosa. Eso se llama probabilidad condicional. La probabilidad de que un correo sea spam dado que contiene la frase dinero fácil. Eso es diferente a la probabilidad de que cualquier correo sea spam. La probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad dado que su prueba resultó positiva. Eso es diferente a la prevalencia en la población general. La probabilidad condicional nos permite actualizar nuestra estimación cuando recibimos nueva información. Y esa capacidad de actualizar es exactamente lo que necesita la IA para funcionar en el mundo real. Antes de ir a la regla de Bayes, necesitamos conocer otra forma de expresar probabilidades, los odds. Los odds de que algo ocurra son la razón entre la probabilidad de que ocurra y la probabilidad de que no ocurra. Si la probabilidad de que llueva es 70%, la probabilidad de que no llueva es 30%.
Los odds de lluvia son 70 dividido entre 30, o aproximadamente 2.3. La lluvia es 2.3 veces más probable que la no lluvia. ¿Por qué importan los odds? Porque hay situaciones donde es más natural razonar en términos de odds que en términos de probabilidades. Y la regla de Bayes tiene una forma especialmente elegante cuando se expresa con odds. Si los odds de que un correo sea spam son 10-1 antes de leerlo, y el correo contiene la frase gana dinero, y esa frase aparece 20 veces más en correos spam que en correos legítimos, entonces los odds actualizados son 200-1. El correo es casi con certeza spam. Veamos otro ejemplo de odds. Si una tienda sabe que 2 de cada 10 visitantes compran, la probabilidad es 20%. Los odds son 2 contra 8, o 1 contra 4. Ahora una señal indica que quienes llegan desde una recomendación compran 3 veces más. Multiplicas los odds por 3, pasan de 1 contra 4 a 3 contra 4. La nueva probabilidad es aproximadamente 43%. La evidencia cambió la decisión comercial. Hay una intuición importante detrás de todo esto, la evidencia no crea creencias de la nada. La evidencia modifica creencias preexistentes. Si te digo que lancé una moneda una vez y cayó cara, ¿qué probabilidad le asignas a que esté sesgada? Probablemente baja. Un lanzamiento no es suficiente evidencia. Pero si la moneda cayó cara 10 veces seguidas, empiezas a sospechar. Y si cayó cara 100 veces seguidas, estás casi seguro de que está trucada. Lo que va cambiando con cada lanzamiento es tu estimación de la probabilidad. Empiezas con una creencia inicial, la moneda probablemente es justa, y la actualizas con cada pieza de evidencia. Eso es razonamiento bayesiano. Y la regla de Bayes es la fórmula matemática que te dice exactamente cómo hacer esa actualización de forma correcta. Este modo de pensar tiene un nombre, razonamiento bayesiano. Y tiene una consecuencia práctica muy importante. Significa que ninguna decisión debería tomarse ignorando la información previa disponible. Si tienes datos sobre la tasa base de un fenómeno, debes incorporarlos. Si tienes historial, úsalo. La evidencia nueva no reemplaza lo que sabías antes. Lo actualiza. Acto 2. La regla de Bayes. Thomas Bayes fue un ministro presbiteriano inglés del siglo XVIII que también era matemático amateur. No publicó mucho en vida. Pero entre sus papeles, cuando murió en 1761, su amigo Richard Price encontró un ensayo que describía cómo actualizar probabilidades a la luz de nueva evidencia. Price publicó ese ensayo en 1763. Y la idea central de ese ensayo se convirtió en una de las herramientas más poderosas de la ciencia, la estadística, la inteligencia artificial y la toma de decisiones bajo incertidumbre. La regla de Bayes actualiza una hipótesis con evidencia. En palabras simples, la probabilidad posterior combina qué tan compatible es la evidencia con la hipótesis, qué tan probable era la hipótesis antes de observarla y qué tan común es esa evidencia en general. PDH es la probabilidad a priori. La probabilidad de la hipótesis antes de ver la evidencia. En el caso del spam, es la fracción de todos los correos que son spam. Si el 40% de los correos que llegan son spam, entonces PDH es 0.4. PDE dado H es la verosimilitud. La probabilidad de observar esta evidencia si la hipótesis fuera verdadera. Si la hipótesis es que el correo es spam y la evidencia es que contiene la palabra gratis, ¿con qué frecuencia aparece esa palabra en los correos spam? Si aparece en el 80%, entonces PDE dado H es 0.8. PDH dado E es la probabilidad a posteriori. Lo que queremos calcular. La probabilidad de que la hipótesis sea verdadera dado que ya vimos la evidencia. La probabilidad de que el correo sea spam dado que contiene la palabra gratis. Vamos a concretar esto con un ejemplo que tiene consecuencias muy reales, una prueba médica. Supón que hay una enfermedad que afecta al 1% de la población.
Hay una prueba para detectarla. Si tienes la enfermedad, da positivo en el 99% de los casos. Recibes el resultado de tu prueba, positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente tengas la enfermedad? La mayoría de la gente, incluyendo muchos médicos, intuitivamente responde que la probabilidad es muy alta. 99%, quizás. Pero la respuesta correcta es aproximadamente 50%. Y Biais nos explica exactamente por qué. De cada 10.000 personas en la población, 100 tienen la enfermedad. La prueba detecta el 99% de esos 100, 99 positivos verdaderos. Las otras 9.900 no tienen la enfermedad. Pero la prueba da un 1% de falsos positivos, 99 positivos falsos. Total de positivos, 99 verdaderos más 99 falsos, igual 198. De esos 198 positivos, ¿cuántos tienen realmente la enfermedad? 99. Eso es exactamente el 50%. No el 99. El 50. A pesar de que la prueba tiene 99% de precisión. Este resultado sorprende a mucha gente. Pero tiene consecuencias enormes. Significa que si un médico ordena una prueba de cribado para una enfermedad rara en una población general, la mitad de los positivos serán falsos positivos. No porque la prueba sea mala, sino porque la enfermedad es tan rara que incluso una tasa baja de falsos positivos produce muchos casos espurios. La solución bayesiana es ajustar la probabilidad a priori. Si el médico tiene razones adicionales para sospechar la enfermedad, síntomas, historial familiar, factores de riesgo, la probabilidad previa sube y la probabilidad posterior de que el positivo sea real también sube. Biais formaliza lo que los médicos buenos hacen intuitivamente. Esta es la razón por la que en medicina se habla de pruebas de diagnóstico y no de pruebas de certeza. Una prueba positiva no confirma la enfermedad. Actualiza la probabilidad. Esa actualización puede ser dramática, de 1% a 50%, o modesta, de 40% a 60%, dependiendo de la calidad de la prueba y de la probabilidad previa. Esto tiene implicaciones enormes para cómo diseñamos sistemas de IA en aplicaciones de alto riesgo. Un sistema de diagnóstico médico que solo devuelve sí o no está perdiendo información valiosa. Un sistema que devuelve 92% de probabilidad de enfermedad te da herramienta para decidir. Puedes compararlo con el umbral clínico, con el costo del tratamiento, con el riesgo del procedimiento. En medicina, la probabilidad posterior no decide sola. El equipo define un umbral según el riesgo. Si la probabilidad es baja, puede vigilar. Si es intermedia, solicita una segunda prueba. Si es alta, inicia tratamiento o deriva al especialista. El mismo número puede producir acciones distintas según el costo de esperar, el costo de intervenir y la gravedad de la enfermedad. Biais actualiza la creencia, el umbral convierte esa creencia en una acción responsable. La regla de Biais no es solo teoría. Los filtros de spam modernos aplican Biais o variantes de él. Cada palabra del correo actualiza la probabilidad de spam. Palabras como gratis, gana, oferta limitada suben la probabilidad. Palabras como reunión, reporte, presupuesto la bajan. Los sistemas de detección de fraude bancario aplican la misma lógica. Cada característica de la transacción, monto, ubicación, hora, comercio, frecuencia, actualiza la probabilidad de fraude. Si la probabilidad supera un umbral, la transacción se bloquea o se verifica. Una de las propiedades más poderosas del razonamiento bayesiano es que es iterativo. Puedes actualizar con una pieza de evidencia, obtener una nueva probabilidad posterior, y luego usar esa probabilidad como tu nueva probabilidad previa para actualizar con la siguiente pieza de evidencia. Esta propiedad hace que el razonamiento bayesiano sea natural para sistemas que reciben información en tiempo real. Un robot que navega un espacio desconocido actualiza su estimación de su posición con cada nueva lectura de sensor.
Un sistema de reconocimiento de voz actualiza su estimación con cada fracción de segundo de audio. El mundo cambia. La evidencia llega continuamente. Bayes proporciona el mecanismo formal para actualizar las creencias de forma óptima a medida que llega esa evidencia. No hay otro método que lo haga mejor dado los mismos supuestos. Es matemáticamente óptimo. Y eso lo convierte en la base de sistemas que necesitan razonar en tiempo real con información que cambia segundo a segundo. Hay una diferencia importante entre la estadística frecuentista y la estadística bayesiana que vale la pena entender. La estadística frecuentista trata las probabilidades como frecuencias en el largo plazo. No le asigna probabilidades a hipótesis o parámetros, solo a datos. La estadística bayesiana sí le asigna probabilidades a hipótesis y las actualiza con la evidencia. En la práctica esto importa cuando tienes eventos únicos o irrepetibles. ¿Cuál es la probabilidad de que este proyecto específico tenga éxito? ¿Cuál es la probabilidad de que esta empresa quiebre en los próximos 12 meses? Son preguntas sobre eventos únicos. La estadística bayesiana puede asignarles probabilidades incorporando toda la información disponible. La frecuentista no puede. Acto 3. El clasificador Naive-Bayes. La regla de Bayes es elegante en teoría. Pero usarla directamente tiene un problema: calcular la probabilidad conjunta de muchas características simultáneamente es computacionalmente muy costoso. Si un correo tiene 1000 palabras posibles, el número de combinaciones posibles es 2 elevado a la 1000. Eso es incomputablemente grande. La solución es una simplificación que parece ingenua, de ahí el nombre, pero que funciona sorprendentemente bien en la práctica: asumir que las características son independientes entre sí dado el resultado. Ese supuesto se llama la independencia condicional de Naive-Bayes. En el contexto del spam, asumimos que la probabilidad de que el correo contenga la palabra gratis no depende de si también contiene la palabra oferta, dado que ya sabemos si el correo es spam o no. Ese supuesto es casi siempre falso. Pero simplifica los cálculos de forma dramática. En lugar de calcular probabilidades conjuntas de combinaciones, calculas probabilidades individuales de cada característica y las multiplicas. De 2 elevado a la 1000 operaciones a solo 1000 operaciones. Eso transforma algo imposible en algo trivial. El clasificador Naive-Bayes aprende de datos etiquetados. Le muestras miles de correos que los humanos han marcado como spam o como legítimos. Para cada correo y cada palabra, cuenta, ¿con qué frecuencia aparece esta palabra en correos spam? ¿Con qué frecuencia aparece en correos legítimos? Con esas frecuencias construye las probabilidades condicionales. P de gratis dado spam, alta. P de gratis dado legítimo, baja. P de reunión dado spam, baja. P de reunión dado legítimo, más alta. Cuando llega un correo nuevo, el clasificador calcula la probabilidad de spam multiplicando todas las probabilidades condicionales de cada palabra que aparece en el correo. Y compara esa probabilidad con la probabilidad de que sea legítimo. El resultado con mayor probabilidad gana. Naive-Bayes tiene propiedades que lo hacen muy valioso en producción. Es extremadamente rápido de entrenar. Con un solo pase por los datos de entrenamiento puedes calcular todas las probabilidades que necesitas. No necesitas iteraciones. No necesitas ajustar parámetros. No necesitas hardware especial. Es extremadamente rápido de predecir. Clasificar un correo nuevo es una multiplicación de probabilidades. En microsegundos. Funciona bien con poco dato. Modelos más complejos necesitan miles o millones de ejemplos. Naive-Bayes puede funcionar razonablemente con cientos. Proporciona probabilidades, no solo predicciones binarias. No dice esto es spam. Dice hay un 92% de probabilidad de que esto sea spam. Eso te permite ajustar el umbral según el costo de los errores. Si el costo de un falso negativo es muy alto, bajas el umbral. Si el costo de un falso positivo es muy alto, lo subes.
El umbral también depende del costo de equivocarse. En un filtro de spam, un falso positivo oculta un correo legítimo, un falso negativo deja pasar basura. Si proteges una bandeja personal, quizá toleras algo de spam para no perder mensajes importantes. Si proteges una campaña de phishing, prefieres bloquear más y revisar manualmente los casos dudosos. El modelo entrega probabilidades, pero el negocio decide qué error es más caro y dónde colocar el umbral. El supuesto de independencia tiene consecuencias. En textos, las palabras no son independientes, el significado de una palabra depende del contexto. No me gusta tiene significado opuesto a me gusta, y naive Bayes puede confundirse con la negación. En datos numéricos con correlaciones fuertes, el supuesto puede producir estimaciones muy incorrectas. Sin embargo, en la práctica estas limitaciones teóricas raramente destruyen el rendimiento del clasificador. Hay una explicación intuitiva, aunque las probabilidades absolutas que calcula naive Bayes son incorrectas por el supuesto de independencia, el ranking relativo entre clases suele mantenerse. Es decir, aunque la probabilidad de spam que calculan no sea exactamente correcta, sigue siendo más alta para los correos spam que para los legítimos. Y en clasificación lo que importa es el ranking. Si el modelo dice que este correo tiene 90% de probabilidad de spam y el otro tiene 10%, el ranking es correcto aunque las probabilidades no sean exactas. La clasificación sale bien. Eso explica por qué naive Bayes funciona tan bien en la práctica a pesar de su supuesto teóricamente incorrecto. Por eso naive Bayes no es el mejor clasificador en precisión bruta. Hay modelos más complejos que lo superan cuando tienes muchos datos y tiempo de entrenamiento. Pero para muchas aplicaciones donde la velocidad, la simplicidad y la interpretabilidad importan, naive Bayes sigue siendo la primera elección. El filtro de spam de Gmail no usa naive Bayes puro hoy. Usa modelos más complejos. Pero empezó con naive Bayes. Y muchos sistemas en producción, especialmente en dominios donde los datos son escasos o donde la explicabilidad es crítica, todavía lo usan. Hay variantes más sofisticadas, Bernoulli naive Bayes para características binarias, multinomial naive Bayes para frecuencias de palabras, Gaussian naive Bayes para datos continuos. Cada variante hace el mismo supuesto de independencia pero modela la distribución de cada característica de forma diferente. Y todas comparten las mismas ventajas, velocidad, simplicidad, interpretabilidad y capacidad de actualización incremental. Más allá de clasificación de texto, naive Bayes tiene aplicaciones en recomendación de productos. En lugar de palabras, las características son artículos comprados. La hipótesis es que al usuario le gustará este producto nuevo. La evidencia es su historial de compras. El clasificador estima la probabilidad de que le interese. También en análisis de sentimiento. La hipótesis es que una reseña es positiva o negativa. La evidencia son las palabras. El clasificador aprendió de miles de reseñas etiquetadas que palabras son típicas de cada sentimiento. Y puede clasificar reseñas nuevas en milisegundos a escala de millones. La lección más importante de este capítulo no es naive Bayes específicamente. Es la forma de pensar que representa. La IA en el mundo real opera bajo incertidumbre. Los datos son ruidosos. La información es incompleta. Las situaciones son nuevas. Los modelos cometen errores. La respuesta correcta a esa realidad no es pretender que no existe la incertidumbre. Es cuantificarla. Expresarla como probabilidad. Actualizar esa probabilidad con cada pieza de nueva información. Tomar decisiones que sean óptimas en promedio dada esa incertidumbre. Eso es lo que hace un buen médico cuando interpreta una prueba en el contexto del paciente. Eso es lo que hace un buen trader cuando evalúa una posición considerando múltiples escenarios. Y eso es lo que hace la IA cuando aplica probabilidades bayesianas para clasificar correos, detectar fraudes o diagnosticar enfermedades. No es magia. Es razonamiento probabilístico.
Y ahora lo entiendes. En resumen, hemos recorrido la base matemática de la IA en el mundo real. Vimos por qué las probabilidades son la herramienta fundamental para razonar bajo incertidumbre. Probabilidad condicional, odds, actualización de creencias con nueva evidencia. No como concepto abstracto sino como número accionable que permite tomar decisiones racionales cuando no tenemos certeza absoluta. Este modo de pensar, cuantificar la incertidumbre en lugar de ignorarla, es la diferencia entre un sistema de IA frágil y uno robusto. Un sistema frágil asume que sabe con certeza. Falla catastrófica y silenciosamente cuando esa certeza resulta ser falsa. Un sistema robusto sabe cuánto no sabe. Cuando la incertidumbre es alta, pide más información, alerta a un humano, o toma la decisión más conservadora. Vimos la regla de Bayes, PDH dado E es igual a PDE dado H por PDH sobre PDE. 4 términos. Probabilidad a priori, verosimilitud, probabilidad marginal y probabilidad a posteriori. Una fórmula que captura algo profundo, la evidencia actualiza las creencias de forma matemáticamente exacta. Vimos cómo esa regla se convierte en el clasificador Naive-Bayes, rápido, interpretable, actualizable y sorprendentemente efectivo a pesar de su supuesto simplificador de independencia condicional. Filtros de spam, detectores de fraude, sistemas de diagnóstico médico. Todo construido sobre la misma idea. La IA en el mundo real no es la IA de ciencia ficción que todo lo sabe. Es un sistema que razona con incertidumbre, cuantifica lo que no sabe y actualiza sus creencias conforme llega nueva información. Eso es lo que lo hace útil. Y ahora tienes las herramientas conceptuales para entenderlo, evaluarlo y exigirle cuentas. En el próximo video pasamos al motor más influyente de la IA moderna, el Machine Learning. Cómo aprenden los modelos de datos, qué significa realmente generalizar y por qué el aprendizaje automático transformó lo que es posible construir. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí.